Hoy viajaremos en el tiempo, a una era de mitos y leyendas, cuando los dioses caminaban junto a los mortales y los héroes se forjaban en la adversidad. Una época en la que la ciudad que dominaría el mundo aún no existía, pero ya aguardaba, pacientemente, su nacimiento en las aguas del río Tíber. Esta es la historia de Rómulo y Remo, los hermanos gemelos cuyo destino era dar vida a una ciudad que se alzaría por 1000 años. Roma. La ciudad eterna. ¿Quiénes eran Rómulo y Remo? ¿Cómo dos jóvenes abandonados a su suerte en la naturaleza se convertirían en los fundadores de Roma? Acompáñanos en esta historia de sacrificio, traición y gloria inmortal. Su leyenda es una mezcla de realidad y mito, de visiones de grandeza y un doloroso sacrificio que los dioses y el destino ya habían decidido. Nuestra historia comienza con Rea Silvia, una joven noble de Alba Longa, un reino próspero que fue testigo de luchas internas y rivalidades sangrientas. Rea Silvia era hija del rey Numitor, un monarca justo y querido por su pueblo. Sin embargo, la ambición y la traición llegaron a Alba Longa cuando Amulio, hermano de Numitor, codició el trono. Sin ningún rastro de misericordia, destronó a Numitor y desterró a sus leales. Para asegurarse de que no hubiera herederos legítimos al trono, obligó a Rea Silvia a convertirse en sacerdotisa vestal, un rol sagrado que exigía votos de castidad y la devoción eterna a los dioses. Cualquier desobediencia era castigada con la muerte. Pero el destino y los propios dioses tenían otros planes. Marte, el poderoso dios de la guerra, se enamoró de Rea Silvia. Algunos dicen que fue en sus sueños, otros que fue mientras ella oraba en el bosque sagrado, cuando Marte apareció en toda su majestad. De esta unión nacieron dos gemelos, destinados a cambiar el mundo. Su sola existencia era una amenaza directa al tiránico reinado de Amulio, pues estos niños llevaban en sus venas la sangre del rey desterrado. Amulio, temiendo que estos niños crecieran para reclamar lo que legítimamente les pertenecía, los condenó sin piedad. La orden era clara y despiadada, los gemelos debían ser lanzados al río Tíber, abandonados a una muerte segura. Dos vidas apenas iniciadas, entregadas al capricho del agua y la oscuridad. Sin embargo, el río, en vez de arrastrarlos al olvido, se volvió su protector. Las aguas, como guiadas por una fuerza divina, llevaron la cuna improvisada de los gemelos hasta una orilla segura. Allí, en medio de la vegetación salvaje, los encontró una criatura que cambiaría sus destinos, una loba. La loba, conocida en la leyenda como Luperca, sintió una conexión inexplicable con los pequeños. En vez de verlos como presas, los cuidó, los alimentó y los defendió de los peligros. Bajo el abrigo de sus fauces y sus garras, Rómulo y Remo sobrevivieron en medio de la naturaleza, forjando su espíritu en cada día que pasaba. Durante sus primeros años, los gemelos crecieron en compañía de la loba, como si fueran sus propios cachorros. Aprendieron a sobrevivir en las montañas y los bosques, a entender los sonidos y las señales de la naturaleza. Fueron vistos por pocos, pero aquellos que los avistaban los consideraban un prodigio, una señal de los dioses. Tiempo después, un pastor llamado Faustulo y su esposa Larentia encontraron a los niños. Sorprendidos y conmovidos por su historia, los acogieron como si fueran hijos propios. Los gemelos vivieron una infancia de enseñanzas y disciplina. Aprendieron de su padre adoptivo a cuidar el ganado y a enfrentarse a los bandidos que asolaban la región. Con cada lucha y cada enfrentamiento, su fortaleza y valentía aumentaban y entre sus compañeros, Rómulo y Remo se volvieron líderes. La vida en las colinas de Alba Longa les enseñó a forjar alianzas y a ganarse el respeto a través de la lealtad y el honor. A medida que crecían, Faustulo comenzó a notar en ellos una nobleza inusual. Con el tiempo, no pudo más que contarles la verdad sobre su origen. Rómulo y Remo descubrieron que su verdadera madre era una vestal, hija del legítimo rey Numitor. Su abuelo había sido derrocado, y ellos eran herederos de un trono perdido. Las palabras de Faustulo despertaron en los gemelos una ira y un deseo de justicia. Sabían que su destino no era permanecer como simples pastores, sino restaurar el orden en Alba Longa y vengar la traición sufrida por su familia. Increíble, ¿verdad? Ahora que Rómulo y Remo conocen su verdadero linaje, el camino hacia su destino está marcado. ¿Podrán cumplirlo? Déjame saber en los comentarios qué piensas de esta historia y no te vayas, porque lo que viene a continuación está lleno de traiciones y batallas que definirán el nacimiento de una leyenda. Acompáñanos hasta el final.
Rómulo y Remo reunieron a sus seguidores y marcharon hacia Alba Longa, desatando una lucha encarnizada contra el tirano Amulio. Fue una batalla feroz en la que demostraron el poder y la astucia que habían cultivado desde su niñez. Finalmente, tras un combate decisivo, lograron vencer a Amulio y restaurar a su abuelo Numitor en el trono. Con la justicia restaurada, Rómulo y Remo parecían haber cumplido su destino. Pero en realidad, esta era solo la primera etapa de su leyenda. Liberados de su enemigo, los gemelos comenzaron a soñar con fundar una nueva ciudad. Decidieron que ésta debería construirse en el mismo lugar donde habían sido rescatados por la loba, un sitio que ahora estaba impregnado con su propia historia. Pero pronto surgieron tensiones entre ellos. Rómulo y Remo no lograban ponerse de acuerdo sobre la ubicación exacta. Ambos sentían que tenían el derecho a decidir y la ambición comenzó a ensombrecer la hermandad que los había unido. Para resolver la disputa, consultaron los augurios de los dioses. Remo, al observar 6 aves volando, interpretó esto como una señal favorable. Sin embargo, Rómulo, al ver 12 aves, creyó que los dioses le concedían la victoria a él. Ambos reclamaban el derecho a liderar y sus diferencias se volvieron irreconciliables. En un acto de desafío, Remo cruzó la muralla que Rómulo estaba construyendo, burlándose de su hermano y de su sueño. En un arrebato de furia y desilusión, Rómulo mató a Remo. La tragedia selló el nacimiento de Roma, una ciudad que nacería de la sangre de su propio fundador. Este acto, aunque doloroso, marcó el inicio de una nueva era. Rómulo consagró la ciudad en su nombre y Roma empezó a crecer bajo su liderazgo. Había matado a su hermano, pero Roma, la ciudad eterna, sería su legado. Rómulo dedicó su vida a su ciudad, estableciendo leyes, organizando un ejército y enfrentándose a los enemigos que rodeaban a Roma. Bajo su liderazgo, Roma comenzó a expandirse, enfrentándose y venciendo a tribus vecinas. Pero su carácter ambicioso también generó conflictos y enemigos dentro de sus propias filas. Al final de su vida, Rómulo se convirtió en una figura casi mítica. Algunos decían que había sido llevado al Olimpo por Marte, su padre, como recompensa por su servicio a Roma, mientras que otros sospechaban que fue asesinado por aquellos que resentían su poder. La desaparición de Rómulo dejó a Roma en incertidumbre, pero su fundación no fue en vano. Así, de la sangre de 2 hermanos nacidos del amor entre una mortal y un dios, surgió Roma, la ciudad destinada a ser eterna. Rómulo y Remo no solo dieron origen a una ciudad, sino a una leyenda. Roma, el imperio que marcó la historia, continúa viviendo en cada piedra y cada ruina de la ciudad eterna. Y así, de la sangre de Rómulo y Remo, nació Roma, una ciudad destinada a ser eterna. Si te apasionan estas historias llenas de mitos y leyendas, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio más. Nos vemos en la próxima aventura.